Hola, en este número de abril 2023 de liquidación de sueldos analizamos salas maternales y guarderías. ¿Se aplica el decreto 144/2022 a los trabajadores agrarios? Tenemos para decir al respecto que, en principio, el decreto 142/2022 es el decreto reglamentario del artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y recordamos que en función del fallo Echeverri y Juan Bautista, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación trató el día 21 de octubre de 2022, confirmando una sentencia de primera instancia, se dispuso condenar al Poder Ejecutivo a que dentro de los 90 días hábiles a partir de la notificación de la sentencia, reglamentara el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, que en su artículo segundo establece la obligatoriedad de implementar estos espacios de contención y de cuidado, guarderías y salas maternales, y que quedaba pendiente de reglamentar a partir de qué cantidad de trabajadores se tornaba obligatorio el cumplimiento de esta obligación. Efectivamente, como todos sabemos, ya el año pasado el decreto 144/2022 reglamenta los aspectos principales de este artículo 179 y entra en vigencia a partir del día 23 de marzo del 2023, es decir, recientemente resulta de aplicación, vamos a decir. Si bien había entrado en vigencia, ¿sí?, al momento de su publicación en el boletín oficial, estaba previsto en el propio decreto que se aplicaba a partir de un año contado desde su publicación y entrada en vigencia. Con lo cual, esta obligación del artículo 179, implementación de salas maternales y guarderías, se encuentra vigente. Y la pregunta que nos planteamos acá en este artículo que publicamos en liquidación de sueldos de mi autoría es si esta disposición o estas disposiciones del decreto 144/2022 resultan también aplicables a los trabajadores comprendidos en la ley 26727 de trabajo agrario. Y acá lo que tenemos para decir es que la definición de esta cuestión está dada por el encuadre propio de los trabajadores agrarios, es decir, si realmente la pregunta que nos tenemos que hacer, si resulta de aplicación el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo a los trabajadores agrarios. Y acá lo que tenemos que analizar primeramente es el alcance que tiene la Ley de Contrato de Trabajo para los trabajadores agrarios. Y en este sentido, el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo excluye expresamente a los trabajadores que están comprendidos en el régimen de trabajo agrario, es decir, en la Ley 26727, ¿sí? Y los excluye sin perjuicio, ¿sí?, de que la propia Ley de Contrato de Trabajo pueda ser aplicable de manera supletoria en todo lo que resulte compatible y no se oponga al régimen estatutario especial. Por otro lado, la propia Ley 26727 de Trabajo Agrario, ¿sí?, aclara, entre otros distintos tópicos, es decir, cuando se refiere, digamos, al marco normativo aplicable, entre otras cuestiones, que las relaciones que están incluidas dentro de la 26727 se pueden regir también por la Ley de Contrato de Trabajo, pero en todo aquello que resulte compatible y no se oponga también al régimen jurídico especial. Es decir, que en esto es coincidente. Por lo tanto, vamos a ver que la ley de contrato de trabajo se aplica a los trabajadores rurales en ciertos supuestos. Es decir, el primero es remisión expresa, ¿no?, donde la ley me diga si aplica directamente, me manda a la Ley de Contrato de Trabajo. Y la segunda situación que tenemos que tener en cuenta es por esta cuestión de aplicación supletoria, pero siempre en tanto y en cuanto no sea incompatible o no se oponga al régimen especial, pero cuando, digamos, no esté tratado en instituto en el propio régimen especial, es decir, en la Ley 26727. Por eso, sí, lo que nosotros tenemos que preguntar es si en la Ley 26727 el tema de salas maternales y guarderías está o no tratado, para saber si puede ir supletoriamente a buscarlo en la Ley de Contrato de Trabajo. Y efectivamente, en el artículo 64 de la Ley de Trabajo Agrario se establece la obligatoriedad de disponer, ¿sí?, en las explotaciones agrarias, y cualquiera sea la modalidad de contratación, ¿sí?, la habilitación de espacios de cuidado y contención, ¿sí?, para atender a los niños que están a cargo de los trabajadores, siempre durante todo el tiempo que dure la jornada. Y también, en esto es mucho más amplio que el 179, porque también dispone la atención de estos menores que aún no han cumplido la edad escolar en contraturno, ¿sí?, cuando asisten a la escuela, hasta cubrir la jornada laboral de los padres trabajadores que tienen a cargo a estos menores. O sea que está prevista esta contingencia, esta situación en la Ley de Trabajo Agrario, y tiene una amplitud mucho mayor que el artículo 179, por lo cual no hay ninguna duda que no resulta de aplicación
ni siquiera en forma supletoria ni por remisión expresa, mucho menos el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo y tampoco su decreto reglamentario 144/2022. Entonces, ¿cuál es la situación de los empleadores rurales? Es decir, los que están incluidos dentro de la Ley 26727. Bueno, acá hay una cuestión muy particular y es que el artículo 64, que mencionamos anteriormente, establece que la reglamentación deberá disponer cuáles son los requisitos mínimos que tienen que cumplir estos espacios de contención y también la cantidad de trabajadores que hace obligatorio, a partir de la cual resulta obligatorio la implementación de estos espacios. Y además aclara que se va a tener que tener en cuenta las particularidades locales y regionales y además las peculiaridades de la actividad agraria a la que corresponda, ¿sí? Obviamente esto no fue reglamentado. El decreto reglamentario 301/2013 en su anexo tiene un artículo 15 donde reglamenta este artículo 64 y no menciona aclaración alguna ninguna respecto de estos temas. Por lo tanto, la situación para los empleadores que están comprendidos en la Ley de Trabajo Agrario es muy parecida, ¿sí?, a la situación que existía en la Ley de Contrato de Trabajo respecto del artículo 179, previa a la reglamentación dispuesta por el decreto 144/2022 y que, digamos, como todos sabemos, nació de una sentencia de la Corte Suprema. Entonces, en la Ley de Trabajo Agrario existe el Instituto de Espacios de Cuidado y Contención, no está reglamentado, no tenemos definido quiénes son los sujetos, cuáles son la cantidad de trabajadores que tornan obligatoria la implementación de los mismos y otras cuestiones, ¿sí?, que es necesario que sean aclaradas y por lo tanto es una obligación que mientras no esté reglamentada su cumplimiento no es exigible. Además de este tema que les acabo de contar, tenemos casos de liquidación de sueldos en este número de liquidación de sueldos. Tratan los doctores Carlos Subelet y María Subelet el tema de fideeros, pastas secas. La doctora Godoy analiza la liquidación de sueldos de los empleados de farmacia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, ¿sí?, Capital Federal y Gran Buenos Aires. Y tenemos un artículo muy interesante del doctor Daniel Pérez que analiza la situación de las trabajadoras o trabajadores de casas particulares en relación con la cobertura de desempleo, el reciente decreto 90/2023. El doctor Pablo Figueredo nos habla del RENATRE y el nuevo procedimiento de impugnación por deudas e infracciones. Y tenemos también un artículo muy bueno de la doctora Mercedes Balbín y muy práctico que nos muestra cuáles son los formularios que se utilizan habitualmente en el régimen de casas particulares y cómo se utilizan los mismos. Así que los invito a leer el nuevo número de liquidación de sueldos. Muchísimas gracias a todos.